Muy buenas tardes. A nombre de la Universidad La Salle Puebla, les doy la más cordial bienvenida. En esta ocasión, toca el turno a la Maestría en Desarrollo Organizacional hablar sobre un tema de vital importancia, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo. Su servidora, Giovanna Gómez, coordinadora de la Maestría en Desarrollo Humano y Desarrollo Organizacional, tengo el gusto de moderar la conferencia Salud Emocional en las Organizaciones. Me permito presentarles a la doctora Isabel Muñiz Montero, quien colabora con la universidad como docente en las maestrías en Desarrollo Organizacional y Desarrollo Humano. La doctora es licenciada en Psicología, egresada de la UAP, maestra en Administración por el Instituto de Estudios Universitarios, maestra en Sociología por el Instituto Alfonso Vélez Pliego, doctora en Ciencias por el Colegio de Postgraduados Campus Puebla, especialista en ambientes de aprendizaje a distancia. Fue galardonada en 2019 con una mención especial dentro del Premio de Investigación en las disciplinas financiero-administrativas Arturo Díaz Alonso, por el trabajo Responsabilidad Social, Empresarial y Sexual Reproductiva en la Industria del Vestido de Tehuacán, Puebla, correspondiente al área de estudios de género en las organizaciones. Es autora de 13 artículos en revistas con arbitraje, autora de 7 capítulos de libros científicos y autora de más de 40 trabajos de investigación presentados en congresos nacionales e internacionales. Actualmente es profesora investigadora de la Universidad Politécnica de Puebla en el programa académico Ingeniería Financiera. Ha colaborado con otras universidades como Universidad Siglo XXI, Universidad del Valle de México Campus Puebla, Instituto Universitario Carl Rogers, entre otros. Los invito a que aprovechen al máximo esta conferencia. Por favor, anoten todas las preguntas que tengan en el chat para que al término de la conferencia la doctora Isabel responder cada una de ellas. Los dejo con la doctora para iniciar la conferencia. Bienvenida, Isabel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Giovanna. Antes de iniciar, vamos a comenzar con un pequeño video. Por favor, el video. Bueno, pues es para mí un verdadero honor estar aquí con ustedes. Les comento que llevo alrededor de unos 20 años trabajando y haciendo investigación sobre, sobre la investigación en el ámbito laboral y organizacional. Desde maestría me interesó muchísimo conocer el tema de la cultura organizacional. Posteriormente me incorporé en la maestría para conocer los ambientes institucionales, también para conocer la salud emocional, la salud psicológica en las organizaciones, y mi último trabajo lleva alrededor de unos 10 años en trabajo de campo en Tehuacán, en las maquiladoras, y ahí me encuentro laborando, investigando sobre el campo no nada más emocional, sino también sobre derechos laborales, sobre violencia organizacional, y es aquí donde principalmente me he desempeñado como investigadora. Entonces, bueno, pues estoy muy contenta de estar con ustedes. Les voy a compartir un poquito de mi investigación, también de las conclusiones a las que he llegado con todos estos años de investigar el ámbito laboral, sobre todo en lo relacionado a lo humano. Entonces vamos a tocar algunos temas que son un poco complicados porque implican hablar de
todos los problemas que se pueden generar dentro de las organizaciones, porque como seres humanos somos seres sociales. Entonces, bueno, voy a comenzar compartiendo mi pantalla para que podamos ver la presentación. Ok, bueno, vamos a comenzar. El tema de la conferencia es salud emocional en las organizaciones. El contenido van a ser 7 temas específicos en los que vamos a hablar en términos generales de cuáles son las organizaciones generadoras de malestar emocional, la precarización laboral que genera no nada más utilidades, sino también problemas emocionales en los trabajadores, la distorsión comunicativa, el conflicto como estilo de gestión, principales perfiles generadores de inestabilidad emocional en las organizaciones, principales afectaciones a la salud emocional en los trabajadores y también el tema muy importante de la prevención. Ok, vamos ahora con la introducción. Quiero comentarles que a lo largo de los años, el ámbito laboral se ha convertido en muy importante para la vida cotidiana de las personas. Estamos hablando de que el trabajo es esencial en la vida, porque es a través del trabajo que nosotros podemos obtener los recursos para nuestra vida cotidiana. Sin el trabajo no podemos obtener el salario, que nos permite comprar todo lo necesario para que nuestras familias y nosotros podamos sobrevivir. De tal forma que siendo el salario y el trabajo algo tan necesario y tan esencial en nuestras vidas, también se convierte en un territorio de conflicto y de competencia. Tenemos que considerar que el trabajo requiere de la constante presencia de las personas. El sistema social actual está conformado por redes sociales de trabajadores y la economía va a estar conformada también por esas relaciones humanas que permiten que los trabajadores obtengan todo lo necesario para subsistir. Bueno, en ese terreno vamos a comenzar por definir qué es la salud emocional. Bueno, la salud emocional se entiende como el bienestar psicológico adecuado, el disfrute de la vida de las personas. Es decir, a partir de que una persona cuenta con salud emocional, puede tener calidad de vida. Autores como Dewars en 1998 explican que en la actualidad el trabajo es la fuente principal para la supervivencia de millones de personas. Por tanto, perder el empleo se ha convertido en uno de los miedos generalizados y más vinculados a la vida cotidiana. Este temor puede ser el motor de una guerra de todos contra todos, por mantener el empleo, hacerse de los mejores puestos y salarios, o quedar bien con el jefe. Todo ello convierte el clima laboral actual en uno de los más tóxicos que se han presentado en la historia de la humanidad. Por su parte, Girard, en 2003, considera que en la actualidad se acentúa un mecanismo de chivo expiatorio en las organizaciones, en donde se eliminan todos aquellos que se consideran imperfectos o indignos de existir dentro de una organización, y por ello se determina que debe de ser violentamente eliminado aquel que no tiene los estándares adecuados para pertenecer a la organización. Ok, vamos a comenzar entonces con el tema 1, las organizaciones generadoras de malestar emocional. Aquí es bien interesante. El primer tema nos lleva al debate. ¿Son las organizaciones, nuestros lugares de trabajo, generadores de algún tipo de malestar emocional para nosotros? ¿O son las personas quienes generan el malestar emocional? ¿Es nuestra vulnerabilidad, es decir, nuestras incapacidades, las que provocan el malestar emocional? ¿O es nuestro medio ambiente, la sociedad, los problemas económicos o políticos? ¿Qué es lo que en términos generales puede generar malestar emocional? Vivimos en una sociedad de conflictos cotidianos, a los cuales debemos de adaptarnos. Pero ¿hasta dónde nuestros mecanismos de adaptación van a encontrarse en la situación de capacidad de adaptación real? ¿Y cuándo ya no somos capaces de adaptarnos? Este primer cuestionamiento nos llevaría entonces a preguntarnos, ok, ¿qué es lo que genera el malestar emocional? Primero tenemos que pensar qué son las emociones. Es complicado el definir las emociones, pero en términos generales podemos decir que son las capacidades humanas para interpretar nuestra realidad de acuerdo a nuestra historia personal, a nuestras capacidades,
de acuerdo a lo que hemos aprendido y de acuerdo a lo que nosotros consideramos como nuestras capacidades. Las organizaciones, entonces, forman parte de lo que construye a la sociedad y los seres humanos conforman las organizaciones. Entonces, sí, ciertamente, la sociedad puede ser generadora de malestar emocional. Las personas podemos ser generadoras de malestar emocional, pero también las organizaciones. Y vamos a ver que hay organizaciones que tienden a ser mayormente proclives a generar ambientes tóxicos que pueden dañar a las personas. Pero bueno, pensemos, no todos los lugares de trabajo son tóxicos. ¿Cuáles son estos lugares de trabajo que sí son tóxicos? He preparado algunos puntos para que podamos entender cuáles son las organizaciones que sí pueden ser tóxicas y cuáles son las organizaciones que no lo son. Cuando nosotros comenzamos nuestra vida laboral y nos incorporamos a una empresa, puede ser que lleguemos y nos sintamos muy bien. Puede ser que nos sintamos muy cómodos en la empresa, que nos empecemos a llevar bien con las personas, que sintamos que nuestros jefes son buenas personas, que empecemos a encariñarnos con el medio ambiente, con el lugar de trabajo, incluso con el escritorio. Pero también puede ser que algo nos esté indicando que ya no nos sentimos bien en el lugar de trabajo. A veces una situación de incomodidad que nos lleva a sufrir el día domingo en la noche, porque para el lunes tenemos que regresar a trabajar. También puede ser que el viernes nos sintamos liberados o que el salir del trabajo nos haga sentir que por fin respiramos. Pero ¿por qué hay lugares donde nos sentimos tan cómodos y lugares donde no? Donde nos sentimos realmente asfixiados, donde ya no quisiéramos regresar y lo único que nos motiva a regresar es el hecho de que necesitamos de un salario, necesitamos del trabajo. Entonces, bueno, les he preparado una lista, una clasificación que desde mi punto de vista puede caracterizar a aquellas organizaciones que pueden generar mucho malestar emocional en los trabajadores. Vamos a ver algunas de las características que tienen las organizaciones que son altamente generadoras de un ambiente tóxico. La falta de apoyo o sostenimiento organizativo al trabajador. Es decir, el trabajador tiene un problema personal, cualquiera que éste sea. Tal vez tuvo un accidente antes de llegar al trabajo. Y en lugar de sentir que ha sido comprendido por la organización, le descuentan las horas en que llegó tarde. Esa falta de apoyo genera malestar emocional. La burocratización y ahogo de la iniciativa, la creatividad o la innovación. El trabajador tiene una muy buena idea y el jefe se la roba o le dice, tú no estás aquí para pensar, te tienes que avenir a los protocolos. La regulación caótica de las relaciones laborales. Es decir, muchas veces la señora de intendencia regaña al contador y no sabemos quién es mi jefe. No sé quién es mi jefe, no sé si el jefe de mi jefe me manda también. Ese tipo de regulación caótica puede generar mucho malestar emocional. La escasa integración de los equipos humanos. Es decir, de repente esos equipos donde la gente no se lleva bien, donde hay separación de compañeros, donde unos a otros se odian, donde hay envidias, donde hay chismorreo. Todo eso genera malestar emocional. La línea jerárquica inexistente, deficiente o confusa, donde el dueño del jefe, el dueño de la empresa o bien el hijo del dueño de la empresa es quien me regaña. Dimensionamiento incorrecto de la posibilidad de la carga laboral, donde las personas deben hacer mucho más de lo que sus posibilidades humanas admiten. Competitividad con golpes bajos. Radio pasillo, donde se admite el chismorreo, tendiente a perjudicar la imagen pública de algún compañero de trabajo.
Prácticas tradicionales o sagradas o intocables, ¿sí? Que pierden sentido con las nuevas culturas, el cambio generacional o de interés personal. Es decir, cuando es tradición ciertas cosas que ya no son compatibles con la forma de vivir de las generaciones actuales. De repente nos topamos con jefes que son, digamos que ya mayores y que pretenden que las personas sigan comportándose con ciertos cánones. Departamento de Recursos Humanos que solo se dedica a la nómina, ausencia de formalización de puestos y de procedimientos claros. Es decir, entré a trabajar como contador y me están dando otro puesto o tengo que hacer las actividades de compras o de otras personas. Ausencia de valores culturales humanizadores, donde se privilegia la cultura de la eficiencia sobre las bondades de lo humano. Clima de inseguridad y miedo, acoso laboral, estilo directivo autoritario, tendiente al acoso y a la depredación de los empleados. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con estos directivos que se ponen a vigilar a los trabajadores? Yo alguna vez trabajé en una empresa donde nos ponían cámaras para ver qué estábamos haciendo y si no estábamos chateando en lugar de estar trabajando. Ese tipo de cosas generan mucho malestar emocional. Estilo directivo narcisista, psicopático y otros estilos que veremos más adelante. Cronificación de los conflictos no resueltos, es decir, donde desde hace 5 años 2 trabajadores no se llevan bien por alguna tontería. Y sin embargo, en lugar de que se presente una resolución, se mantiene el problema vivo, como si hubiese ocurrido apenas ayer. Relaciones laborales basadas en la simpatía o la falta de la misma. Es decir, se vuelve jefe aquel que es amigo del dueño de la empresa. Estilo de dirección donde hay una ausencia de director o de dirección. Liderazgo maquiavélico del tipo divide y vencerás. Estos maquiavélicos que también vuelven la organización como un ambiente de competencia, de trepas. Promoción inadecuada o no merecida, el compadrazgo famoso. Nepotismo. Liderazgo a la defensiva, que tiende a liquidar a quienes le hacen sombra, le cuestionan o tienen también ciertos valores diferentes. Presencias de clanes, las famosas bolitas, compadres o comadres, que se ponen de acuerdo para hablar mal de uno de los compañeros o para simplemente hacerlo a un lado. Formas de evaluación de personal basadas en la subjetividad, en el si me caes bien, te evalúo bien, si me caes mal, te evalúo mal. Inexistencia de sistemas de contrapeso internos, de representación de los derechos de los trabajadores. Existencia de vacas sagradas, el intocable, el que haga lo que haga jamás es culpable. Órdenes contradictorias o mutuamente incompatibles. Debes estar en 2 reuniones al mismo tiempo y si no estás en cada una de las reuniones, habrá un castigo o una consecuencia. Corrupción, prácticas no éticas, inmorales, como sobornos, compra de voluntades, ceguera de las autoridades, es decir, si algo no aparece en el reglamento, no es motivo de sanción. Por ejemplo, si en el reglamento no aparece el acoso laboral como parte de algo que se impide en la organización, pues ¿por qué lo vamos a sancionar si no existe? Secretismo, clandestinidad, información que se mueve de manera secreta, tendencia a la es una palabra un poco complicada. Patrimonialización del puesto directivo. ¿Esto qué quiere decir? Que por el hecho de ser directivo, se vuelve dueño de la oficina, se vuelve dueño de uno de los baños, se vuelve dueño del vehículo de la empresa. A estos factores añadiré otros más que yo he visto, por ejemplo, ahorita en los tiempos de la pandemia. La empeora continua en lugar de la mejora continua. En la forma del mal entender y encarar las certificaciones en donde se cree que más es más. Sí, muchas veces el ISO 9000, que implica facilitar las tareas, bueno, algunas empresas a la mexicana la entienden más bien como que mientras más hacemos, quiere decir que somos mejores. El exceso de evidencias, evidencitis aguda, en donde las evidencias son más importantes que la misma tarea. La rigidez en la imagen corporativa y el personal, que ahoga la creatividad, la frescura y las expresiones de variedad y multiculturalidad de ideas y gustos y sentires. La rigidez en nombre de la tarea, justificada en el que paga manda, ante cualquier situación personal, por crítica que ésta sea. El aumento de las tareas en forma escalonada, es decir, te contraté para un trabajo y poco a poco te voy dando más y más y más carga de trabajo hasta que ya te sientes ahogado. Todo
todos estos aspectos que les acabo de mencionar, bueno, pues son generadores de malestar emocional. Si bien las personas tendemos a buscar hacer un trabajo adecuado, porque como les decía al principio, del trabajo depende nuestra seguridad, nuestra calidad de vida, pues siempre vamos a estar limitados por nuestras capacidades, por lo que humanamente nos es posible. Pero el malestar emocional se genera cuando a través de ciertos discursos nos ocultan una práctica como es la explotación laboral. Pero bueno, vamos a continuar con el tema 2. La precarización laboral, baluarte de la economía capitalista actual. ¿Qué es eso de la precarización laboral? En términos generales significa que te voy a pagar menos por cada día un mayor esfuerzo. Si no aceptas las condiciones, ya sabes dónde está la puerta. Bueno, la precarización laboral es en lo que se basa la economía actual. ¿Por qué? Porque la mayoría de las empresas buscan disminuir los costos para maximizar las utilidades. Esto va a implicar necesariamente que otros paguen los costos de producción y generalmente quienes terminan pagando los costos de producción son los empleados a través de sus condiciones laborales. Entonces, en términos generales, vamos a ver que la precarización laboral incluye, por ejemplo, el que se disminuyan los derechos laborales, todo aquello que no aparece en la nómina y que muchas veces observamos en las empresas. Por ejemplo, el que no se pague el seguro, ¿sí? El IMSS, el que no se incorpore a los trabajadores a la nómina, el que los trabajadores estén, digamos que, contratados de una manera precaria, pero además que no aparecen en las listas, ¿sí? Ni de la nómina ni del seguro, como si fueran inexistentes. También vamos a ver precarización laboral en que no se paguen prestaciones. Por ejemplo, por ejemplo, los aguinaldos a fin de año, ¿sí? Todo esto va mermando el salario de los trabajadores y va en afectación de sus derechos laborales. Pero las ventajas que obtienen muchas empresas al incurrir en estas prácticas es aumentar muchísimo sus utilidades. Muchos trabajadores, en el momento en que protestan por las condiciones inhumanas de trabajo, pues se van a enfrentar con este tipo de frases. Si no te gusta, vete. Y en un mundo en donde escasea tanto las ofertas de trabajo, pues las personas prefieren adaptarse y quedarse a laboral, aun cuando las condiciones puedan ser inhumanas. Reitero, no todas las empresas son así, pero yo estoy hablando de empresas que son generadoras de malestar emocional y que sí incurren en este tipo de prácticas. Bueno, vamos a ver que dos aspectos importantes a mencionar aquí son la violación de los derechos laborales y la violencia laboral. Bueno, la violación de los derechos laborales y la violencia laboral son dos conceptos que se asemejan mucho, son diferentes, pero se asemejan. En términos generales, la violencia laboral tiene que ver con un aspecto muy humano, que es la violencia, e implica el que se va a forzar a los trabajadores a ser útiles a la organización a través de métodos coercitivos. Mientras que la violación de los derechos laborales, si bien contiene la violencia laboral, es otra cosa. Aquí, en la violación de los derechos laborales, lo que vamos a ver es que se borran, como si no existieran, esos derechos que por muchísimos años los trabajadores han podido alcanzar a través de las luchas sociales, las luchas sindicales y a través de lo que dignamente es justo para la vida de un trabajador. Entonces, aunque son dos conceptos distintos, vamos a ver que sí están muy relacionados. Para muchas organizaciones, mantener una estructura de precarización multiplica las utilidades debido a las externalidades, que como les decía, son todos esos aspectos que no aparecen en los libros contables, pero que implican, pues, el aumento de la ganancia en prejuicio de los trabajadores. En mi práctica como investigadora, pude ver empresas que, por ejemplo, contrataban niños. Y a estos niños, estoy hablando de niños pequeños, de 10 años, en algunas maquilas textiles. Y estos niños hacían un trabajo similar al de los adultos. Todavía no trabajaban cosiendo directamente en las máquinas, pero sí hacían todos los trabajos manuales y se les pagaba mucho menos que a los adultos. Y se les decía que por ser menores de edad, pues no se les podía incorporar al IMSS, no se les podían dar prestaciones. Y bueno, los niños, por necesidad de las familias, seguían trabajando.
No es que sus padres los explotaran, es que no tenían otra opción. Entonces estos niños se quedaban a trabajar ahí, trabajaban hasta 12 horas diarias por 300 pesos a la semana. Entonces aquí lo que observamos es que para estas empresas, que generalmente no estaban incorporadas al SAT, que se trata de empresas irregulares, bueno, pues las utilidades aumentaban mucho. Bueno, voy a continuar ahora con otro tema que también me parece muy interesante, que es la distorsión comunicativa. Y aquí les quiero comentar que existe una situación en este tipo de organizaciones tóxicas, organizaciones que generan malestar emocional, que es el utilizar las palabras de una forma diferente, ¿sí? Darles un significado diferente, pero que en realidad a través del discurso oculta el verdadero significado que se les da dentro de estas empresas. Por ejemplo, y aquí a muchos nos va a sonar feo, disponibilidad, ¿sí? En tiempos de la cuarentena, la disponibilidad de trabajo a través del WhatsApp se convierte de 24/7, 365 días del año, ¿no? La disponibilidad implica la ruptura en la capacidad de predecir la jornada laboral y la supeditación de la vida privada a la laboral. Es decir, como cuentas con teléfono móvil, estás disponible 7 días de la semana, 24 horas. El compromiso con la empresa. En realidad, para muchas empresas de tipo tóxico, significa la renuncia a la capacidad de crítica. No es posible criticar en forma ética a la organización. Ponte la camiseta y no critiques. Esto lo podemos observar en este tipo de empresas tóxicas. Trabajo en equipo. Renuncia a la propia individualidad. Deja de pensar por ti mismo y únete al grupo. Un poquito de mentalidad colmena. Compañerismo. La obligación de dejarse controlar por la opinión del jefe. Vístete y compórtate como yo quiero. Deja de ser tú. Por ejemplo, el caso de los uniformes, hay algunas instituciones que los trabajadores tienen que comprarse el uniforme, incluso la organización no se los da, pero están obligados a comprarse el uniforme y a veces son uniformes muy caros. Esto va a mejorar la imagen de la empresa, pero va en detrimento de pues el salario de los trabajadores, porque termina incorporándose a esos elementos. Y se justifica a partir de que, bueno, pues es que quieres trabajar aquí, pues entonces tendrás que vestirte de acuerdo a lo que nosotros consideramos que es adecuado, a la imagen de la empresa. Entonces, este tipo de discursos van a siempre ocultar una realidad, que es el hecho de que hay un abuso de estas organizaciones, son organizaciones altamente abusivas en contra de los trabajadores y por supuesto esto afecta no nada más su calidad de vida, sino también sus emociones. La formalidad, bueno, pues para estas empresas significa sumisión. Alto rendimiento, la renuncia a toda la racionalidad sobre una justa y correcta carga de trabajo y asumir que se es capaz de aguantar lo que el cuerpo y la mente ya no aguantan. Tienes que ser de alto rendimiento, aunque te estés enfermando. Y bueno, pues yo creo que algo bien interesante aquí es preguntarnos, ok, ya sabemos que hay organizaciones que generan malestar emocional, pero al frente de las organizaciones hay autoridades. Hay un dueño, hay un jefe, hay un directivo. Quiere decir que las organizaciones tóxicas que generan malestar emocional también van a estar vinculadas con un tipo de liderazgo o de gestión que genera conflictos, que genera malestar emocional en los trabajadores. Bueno, pues les voy a comentar que así es. Por muchos años se habló del neodarwinismo. ¿Qué es esto del neodarwinismo? Se supone que es el triunfo del más apto, del que se adapta a las circunstancias. Entonces se decía, si tú eres altamente adaptable, vas a ser triunfador. Y esto, digamos que en el discurso se equiparaba con lo que sucedía en la naturaleza. Los animales que se adaptan son los que triunfan. Las especies que se adaptan son las triunfadoras. Entonces, si tú vas a triunfar en el medio organizacional y laboral, es porque eres altamente adaptable. Y como les decía anteriormente, pues muchas veces vamos a ver que esa capacidad de adaptación supera las capacidades normales de una persona.
Ahora, quiero comentarles que en este neodarwinismo se habla de que el fin justifica los medios y también genera una especie de guerra o rivalidad en el conflicto entre los trabajadores. Y como en todo ambiente deteriorado por la guerra, vamos a ver que estas organizaciones que buscan que sus trabajadores compitan entre ellos van a generar ese malestar emocional que se va a ver, ¿sí?, presente a través de estrés postraumático, angustia, ansiedad en los trabajadores. Algunos van a incurrir en el exceso de algunas sustancias, en no utilizar drogas, la destrucción de la vida privada, es decir, empiezan a tener problemas con sus hijos, con su pareja, y sobre todo enfermedades somáticas como la gastritis, la colitis, dolores de cabeza. Los integrantes de las organizaciones que son campos de batalla como estas no son héroes en la guerra, aunque se les cuelguen medallas, promociones, diplomas, alguna pequeña compensación económica, su fotografía como el empleado del mes. En realidad no son héroes, son víctimas de esos intereses que llevan al trabajador a trabajar hasta quemarse, hasta verse afectado y tarde que temprano, ¿qué es lo que sucede con estos trabajadores? Por muy buenos que sean en su desempeño, bueno, lo que va a suceder es que estas organizaciones tienden a desecharlos. Se llama desechabilidad, cuando la organización se deshace del trabajador que debido a que ha sido de alto rendimiento, ya no puede dar más. Esto sucede, por ejemplo, con las carreras de caballos o con las carreras de perros, sobre todo en las carreras de galgos. Vamos a ver que hay animales que cuando se lastiman, bueno, tan sencillo como que son sacrificados, porque ya no sirven a los intereses económicos de esa organización, de ese tipo de organizaciones. Lo mismo sucede con los seres humanos. Cuando un ser humano ha dado de sí todo para una organización de este tipo, bueno, pues la organización incurre en la desechabilidad. Las almas y los cuerpos son sometidos a la tortura del campo de batalla para finalmente ser desechados, ¿sí? Aunque en algún momento se les aplauda como héroes. ¿Y qué es lo que escuchamos en el pasillo? Pobre del compañero. Pobrecito del compañero, le dio el cardiacazo por tanta presión, pero fue 5 veces el empleado del mes. La exacerbación de la competitividad va a generar desastres en la vida personal de todos estos trabajadores. Ok, pues bueno, yo creo que es bien interesante cuando vemos, ya vimos el perfil. Ahora sabemos que hay organizaciones que generan, su gestión es de campo de guerra, es una guerra y se perciben así. Pero ¿qué pasa ahora cuando percibimos que hay ciertos perfiles, personas que tienden a ser altamente tóxicas en las organizaciones? Es decir, generan malestar emocional en las personas. Voy a apurarme para que veamos estos perfiles y para que demos tiempo a las preguntas. Principales perfiles generadores de inestabilidad emocional. Quiero decirles que cada uno de estos perfiles requeriría toda una conferencia para que pudiera explicarles en qué consisten. Así es que solamente los voy a ir mencionando. Los psicópatas organizacionales, bueno, son un tipo de psicópatas que no son iguales a los que aparecen en las películas que comen gente. Este tipo de personas más bien no sienten miedo, ¿sí? Buscan el control, sienten mucho placer por controlar a otros, por tanto son muy dados al acoso, son acosadores. Son perfiles que son muy validados para ciertas organizaciones porque son las clásicas personas que no se tientan el corazón para despedir a 100 empleados, por ejemplo. Y son también perfiles que buscan que se alcancen los objetivos, aunque en el Inter se deshagan de mucha gente, destruyan muchas vidas. Vamos a ver que los narcisistas del tipo perverso también van a ser líderes o no nada más líderes, sino integrantes de las organizaciones que pueden ser muy peligrosos para la salud emocional de la organización. El narcisista, a diferencia del psicópata que quiere el control, el narcisista lo que quiere son los aplausos. Ellos se alimentan de los aplausos de otros y son muy dados a robar ideas, ¿sí? A que si alguno de los trabajadores tiene un buen proyecto, pues ellos se lo quedan y luego lo borran de la nómina, lo despiden, hacen ese tipo de cosas. Los paranoides, tener un jefe paranoide es terrible, porque es aquel que desconfía de todos y que va a generar ambientes de desconfianza. Son aquellos que ponen cámaras en todos lados, son aquellos que no confían en nadie,
y que piensan que todo el mundo les envidia, no los quiere, los odia, pero en realidad, bueno, pues esto es lo que hay en su mente debido a una serie de situaciones que tienen que ver con su vida pasada. Las personas límites o borderline. Aquí vamos a ver un tipo de personalidad que se caracteriza por estar al borde de la locura y de la salud mental. Es más común en mujeres. Y bueno, pues son muy dramáticos, son inestables, son muy difíciles para mantener un trabajo de manera estable y van a generar mucho conflicto porque también son altamente sexualizados. Entonces buscan tener relaciones en las organizaciones, relaciones de pareja, sexuales, generan conflictos. Es la persona que ya estuvo con varios compañeros y que genera conflictos entre ellos, celos y demás. Los maquiavélicos, que son personas que, como su nombre lo dice, maquiavélicos, disfrutan del mal que hacen. Son aquellos que se alegran de haber hecho daño a otra persona. Los trepas y los autopromotores son quienes utilizan a las personas como escaleras y no les interesa pisotear a nadie con tal de subir en la organización. Los adictos al trabajo. Bueno, son personas que, como en cualquier adicción, tienen un problema grave, pero que en las organizaciones actuales son muy aplaudidos porque trabajan más que el resto. Y pues ellos se convierten en un ejemplo para todos los demás trabajadores. Entonces la organización quiere que todos trabajen al ritmo del adicto al trabajo, cuando el adicto al trabajo tiene una patología grave, está muy dañado. Y una de sus características es que deja de lado su vida personal y su salud física y emocional por trabajar. Pero esto se debe a vacíos emocionales que hay en él. Los quemados, burnout, son aquellas personas que han trabajado tanto por alcanzar esos estándares de excelencia, la calidad total, que bueno, pues están enfermos, ya no tienen energía. Les pasa como a los celulares que se les acaba la pila. Y entonces están de malas, están mal y van a ser muy dados a generar conflicto con otros trabajadores que, por ejemplo, se acaban de incorporar y todavía tienen energía. Este tipo de perfiles van a ser muy dañinos en las organizaciones. Principales afectaciones a la salud emocional de los trabajadores. Cambios en la personalidad, hipervigilancia, comportamiento mimético o automático, es decir, la persona ya deja de pensar, de sentir y simplemente trabaja. Ansiedad, depresión, enfermedades somáticas, trastornos de estrés postraumático, ya sea del tipo simple o complejo. Bueno, vamos a ver que estas son tan solo algunas de las problemáticas que generan, pues, las organizaciones que son de tipo tóxica. Y vamos a ver que las personas que se encuentran en estos ambientes poco a poco se van a ir enfermando. En el caso de las enfermedades somáticas, por ejemplo, vamos a ver los dolores de cabeza, los dolores de estómago, dolores de espalda, la ciática lumbar, ¿sí? Problemas como son, por ejemplo, algunos malestares de la piel. Todas estas cosas, bueno, pues están presentes y generan también ausentismo en los trabajadores. Y esto a su vez va haciendo que las empresas los vayan desechando porque ya no sirven. Un trabajador enfermo no sirve. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, se presenta rotación y las organizaciones lo que van a buscar es mantenerse constantes en el obtener nuevos trabajadores para quemarlos, para destruirlos. Digamos que es como si les chuparan toda la energía y finalmente desecharlos. Mientras tanto, ¿qué es lo que pasa con estos trabajadores? Bueno, pues van a perder el empleo. Algunos de ellos se ven tan afectados que quedan incapacitados para volver a trabajar. De tal forma que es muy importante que las organizaciones vigilen la salud emocional de sus trabajadores. Pero bueno, vamos a seguir adelante y ahorita ya voy a hablar de ese tema. La prevención. Algo que es bien importante es considerar que es obligación de las organizaciones garantizar un ambiente libre de riesgos psicosociales y que perjudique a la salud emocional de los trabajadores. Es decir, son las organizaciones quienes tienen que hacerse cargo de que no existan personalidades que afecten a los demás, que se resuelvan los conflictos. Esta es su obligación. Y ahora con la norma 035, pues lo estamos observando, que se vigila el bienestar o que se debe de vigilar el bienestar emocional de los trabajadores. La correcta vigilancia del clima laboral es importante a través de prácticas como son los cuestionarios, las entrevistas, la observación, estar vigilando que no existan conflictos que generen estrés en los trabajadores. La evaluación objetiva de la cultura laboral, la detección de personalidades tóxicas,
la detección de reglas tóxicas o la falta de reglas adecuadas, la evaluación del estilo de liderazgo, para captar que si existe un estilo de liderazgo, por ejemplo, de estos psicopáticos, la detección oportuna de las víctimas, para pues auxiliarlas y darles seguimiento. Una vez que se detectan personalidades tóxicas, proceder a la canalización, seguimiento o bien la separación definitiva de esta persona tóxica de la empresa. Una vez que se detectan las víctimas, se debe canalizar al tratamiento y dar seguimiento para determinar si se ha solucionado su problema, si ya está apto para volver a trabajar. Las víctimas deben de sentir que de alguna manera la organización les acompaña. En caso de que la cultura y el clima laboral sean tóxicos, habrá que proceder a la reingeniería de la organización para generar los cambios que le permitan ser más adecuada. La salud mental y emocional en las organizaciones es en primer lugar responsabilidad de las autoridades de la organización también, o sea, de la organización en general, pero también de las autoridades, ¿sí? Es decir, tiene que ser vigilada por todo el personal. Y bueno, pues dicho esto, yo les agradezco muchísimo el que me hayan permitido comentarles un poquito de los temas que son de mi interés y en los que he hecho mucha investigación. Entonces, bueno, pues no sé, maestra Giovanna, si hay algunas preguntas. Sí, claro que sí. Muchas gracias por la información. Ha sido muy, muy interesante. Y bueno, tenemos una pregunta por parte de Eric Rodríguez. Nos dice, ¿cómo establecer de manera formal o informal un documento para evitar la precarización laboral? ¿Y qué elementos debe contener el documento y bajo qué fundamentos lo puedo respaldar? Ok, es una pregunta bien interesante, porque me imagino que ha captado bien de qué se trata la precarización laboral. Esto es todo aquello que no aparece en la nómina, pero que genera utilidades. El problema es que supera la imaginación de cualquiera. Puede ser desde el trabajo infantil, el trabajo de mujeres embarazadas, el que no se paguen prestaciones, ¿sí? Puede ser el que no se les dé papel de baño a los trabajadores, ¿sí? Puede estar en todos lados. Y al mismo tiempo puede ser una fuente de creatividad muy grande para la organización, con la intención de disminuir sus costes de producción para aumentar sus utilidades. En ese sentido, sí, es una de las tareas de aquellos que nos dedicamos a velar por los derechos laborales, el construir instrumentos como pueden ser cuestionarios, pero también la observación y también la entrevista con los trabajadores. Yo es lo que he hecho. Cuando hice mis estudios de doctorado, estuve investigando precisamente la precarización laboral en las maquiladoras, principalmente aquellas empresas de Tehuacán que se dedican a la producción de prendas de mezclilla, para ya sea el mercado nacional o el internacional. Entonces, bueno, ¿cómo es que yo me daba cuenta de que no existían, ¿sí?, derechos laborales, que había violencia laboral y sobre todo que había precarización? Bueno, pues a través de los cuestionarios que yo establecí. Entonces, se tendrían que establecer cuestionarios estandarizados según cada ramo de organización, según el giro de las organizaciones, para detectarlo. Igual que se hace con la norma 035, yo creo que sería importante que esto se hiciera como una iniciativa de ley para que de esa forma pues se pudiera observar porque a fin de cuentas la precarización es un abuso. La precarización es abuso, pero que se ha puesto muchas veces como un derecho de las organizaciones con digamos que con algunas leyes, como fue, por ejemplo, en 2012, cuando se hizo la reforma laboral. Y en este caso, pues mucha de la precarización que se entendía como precarización antes de 2012 se consideraba ya legal. Entonces, es un tema muy arduo, es un tema difícil de tratar, pero ciertamente es importante que se vele por los derechos laborales y por evitar la violencia laboral, ¿sí? A través, vuelvo a repetir, de mecanismos como son esos. Entonces, para quien hace investigación, pues es a través de platicar con los trabajadores, por medio de las entrevistas. Es a través de observar cómo está el clima laboral, ¿sí? Es hacer como un diagnóstico de tipo organizacional en donde se incluye todo aquello que genera ganancias. Y en ese sentido, bueno, pues estamos hablando de un tema que es muy escabroso, porque a las organizaciones no les gusta que uno se meta y que descubra que muchas veces están abusando de los trabajadores, ¿no? Ok, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, Isabel. Marta nos pregunta, ¿de qué manera influye la salud emocional
en la relación trabajo-familia y cuáles son sus consecuencias? Ok, bueno, pues pensémoslo así. Tenemos un trabajador que está siendo acosado, ¿sí? Es uno de los temas que yo manejo y que me gustan mucho, el del acoso laboral, y que sí está contemplado en la norma 035, el acoso. Bueno, pero ¿qué es un trabajador que es acosado? No es un trabajador que regaña al jefe porque pues llegó tarde o no hizo alguna actividad. Es un trabajador que está siendo perseguido por una horda de trabajadores porque en realidad es un buen trabajador. Esto es interesante. La gente que es acosada en las organizaciones es altamente productiva. Es una persona que tiene un futuro brillante y que lo demuestra. Y alguien por ahí en la organización observó que esta persona está muy capacitada, que es una persona muy inteligente, que tiene muy buenas ideas, que se desempeña muy bien. Y esto le empieza a molestar a alguien, que por cierto tiene ciertos dones de liderazgo. Y entonces se empieza a organizar todo un linchamiento en contra de esta persona que es altamente productiva. Y esto es bien interesante porque los trabajadores altamente productivos también se encuentran en riesgo en las organizaciones tóxicas. En una organización que es saludable, no. En una organización que es saludable, al contrario, cuando llega un trabajador productivo, a este se le acoge bien, ¿sí? Se le da un lugar, se le mantiene, se le cuida dentro de la organización. Pero cuando estamos hablando de organizaciones tóxicas, al contrario, cuando llega un trabajador que es productivo, que se desempeña bien, van a empezar a afectarlo los demás, porque no se sienten tan capaces como ese trabajador. Y bueno, pues este trabajador, pongo este ejemplo, ¿no? Que está siendo acosado, va a empezar a sentirse mal poco a poco. Es a cuentagotas, es al día a día. Recordemos que el trabajo es esencial para la vida de los trabajadores, porque es a partir del trabajo que ellos pueden satisfacer sus necesidades. Pero si está yendo todos los días a un lugar, a un ambiente que le es desagradable, ¿sí? Que le cuesta trabajo llegar, que cada día es una tortura lenta, todo ese malestar lo va a llevar a su casa, a su familia, a su pareja. Se va a enfermar, va a tener afectaciones somáticas. Estas se van a convertir en afectaciones emocionales, que a veces se cronifican, generalmente se cronifican. Y posteriormente, lo que vamos a observar es que esa cronificación de su afectación emocional va a afectar también a su sistema familiar. Ahora pensemos que si se trata de una familia que vive del salario de ese trabajador que está siendo, por ejemplo, acosado, pues toda la familia se pone en riesgo, grave riesgo de poder ya no solventar sus necesidades. Entonces, una familia de un trabajador acosado, de un trabajador que está siendo quemado, pues va también a ser victimizada por esas organizaciones de tipo tóxico, ¿sí? No sé si hay otra pregunta o si respondí a esta. Sí, Isabel, muchas gracias. Alejandro Olvera pregunta, ¿por qué solicitan empleados que sepan trabajar bajo presión como uno de los requisitos esenciales? Ok, si a mí una organización me pone como una condición el trabajo bajo presión, no entro a trabajar en esa organización, porque el trabajo bajo presión significa aquí hay conflicto, te vamos a explotar, ¿sí? Te vamos a quemar y lo tienes que aguantar. Y además tienes que ser sumiso. Ese es el verdadero significado del trabajo bajo presión. No tenemos por qué aguantar un trabajo bajo presión. Es que el ser humano, ¿sí? Por muy capaz que sea, necesita dormir 8 horas, necesita alimentarse sanamente, necesita tiempos de esparcimiento, necesita afecto y pasar tiempo con su familia. El trabajo bajo presión significa olvídate de tu vida personal y comienza a vivir como esclavo de la empresa. Hay que tener mucho cuidado con esos discursos, incluyendo la calidad total. Y de nuevo, ¿no? Capacidad de adaptación. No, tengamos mucho cuidado, porque muchas veces hay organizaciones que están ocultando otro significado dentro de esas palabras. Ok, ¿qué más, Giovanna? Gracias. Carlos pregunta, ¿cómo reactivar la iniciativa en un ambiente donde antes se limitaba? Ok, supongamos que me encuentro trabajando en una organización donde tenía un jefe psicopático o narcisista. De este tipo de jefes o de estos jefes que también son muy radicales en la rigidez. Las cosas se hacen como en el protocolo y no podemos cambiar de lugar el sellito ni la firma, por ejemplo, ¿no? No podemos cambiar los procedimientos. Y en México, les decía yo un poquito a manera de chiste, ¿no? La empeora continua del ISO 9000.
Si teníamos en el procedimiento 5 pasos, ahora le ponemos 15 para que digan que somos buenos, ¿no? Y lo complicamos. Más firmas, más sellos, más darle vuelta al documento, más burocratización. Teníamos un jefe así. De repente, por cierta situación, se ha ido este jefe. Y ahora tenemos empleados enfermos, lastimados, afectados. ¿Cómo reactivamos? ¿Sí? De nuevo, ese ambiente laboral que los haga sentir que se encuentran en un lugar seguro. Porque algo bien importante es, bueno, ¿cómo son las organizaciones que no son tóxicas, que no generan malestar emocional? Uno de los aspectos es que ciertamente motivan y aplauden, ¿sí?, la creatividad de los trabajadores, poco a poco. Como se hace con la psicoterapia individual, en las organizaciones también tenemos que trabajar a través de recuperar a los trabajadores y la salud emocional de la organización. Esto es un trabajo difícil, es un trabajo arduo, pero que sí se puede hacer. Y en gran medida el hecho de devolver la confianza a los trabajadores ayuda. ¿Sí? ¿Algo más? Ok, sí, Isabel. En tu opinión, ¿qué cambios crees que tendrán las organizaciones en la llamada nueva normalidad? Ok, bueno, este es un tema complicado, porque la nueva normalidad no es tan normal, ¿no? Estamos de acuerdo que es anormal y que implica muchas dificultades. Tan solo, por ejemplo, en el teletrabajo. El teletrabajo tiene sus propias características y también habrá nuevas formas de explotación en el teletrabajo. Es que la creatividad de las organizaciones para las externalidades es tremenda. Entonces, cuando hablamos de esta nueva normalidad, si vamos a enfrentar un desgaste emocional, por supuesto, lo que estamos viviendo ahora con esta cuarentena tan larga, ¿sí?, con las formas en que está cambiando nuestra vida y nuestro trabajo, nos afecta y nos va a seguir afectando. En estos momentos hay muchos investigadores que se encuentran investigando para conocer cuáles son esas afectaciones, ¿sí? En ese sentido, pues lo que vamos a observar es que la nueva normalidad va a llevar a sus nuevas formas de explotación, así como a las nuevas formas de adaptación para algunas organizaciones, para poder ayudar a los trabajadores para que digamos que la vivan de la manera menos desagradable posible. Pero vuelvo a repetir, hay organizaciones que sí se preocupan por sus trabajadores y organizaciones que no. Sí, entonces ahí va a haber una gran diferencia y ahí se van a ver muchas cosas interesantes, muchos cambios interesantes y muchas nuevas formas de explotación también. ¿Ok? ¿Qué más, Giovanna? Ok. Es todo, Isabel. Nada más quería comentarte, Ceci Lu nos dice, o bueno, te dice qué precisas, o qué precisa. Gracias, muy útil su orientación. Gracias, Ceci. Muchísimas gracias. Yo creo que estos últimos momentos que aún faltan podrían ser para comentar lo contrario, que son las organizaciones que no generan pues daño en sus trabajadores, un daño emocional. ¿Cómo son esas organizaciones? Porque también algunos de nosotros las vivimos. Y yo creo que los seres humanos somos altamente capaces de darnos cuenta cuando nos encontramos en un ambiente que nos daña y cuando nos encontramos en un ambiente que al contrario nos permite crecer y sentirnos bien. La diferencia es algo así como las malas relaciones o las relaciones buenas de pareja, ¿no? Se parece un poquito. Cuando nos encontramos en una relación tóxica, dañina, nos queremos de lo que sea, ¿sí? Así en las organizaciones que son altamente peligrosas para nuestro bienestar emocional, nos queremos quedar y queremos luchar por esa relación con la organización. Queremos quedarnos, luchamos, nos mantenemos ahí, sin importar nuestro bienestar emocional. Estamos obsesionados con realizar un buen trabajo para que nos mantengan en ese lugar. Muchas veces aún así, como en las relaciones de pareja, terminan con nosotros, ¿no? Nos cortan, nos alejan, nos dejan, a pesar de que dimos todo. Y entonces, ¿qué pasa? La persona sale muy lastimada y tiene todo un duelo con las relaciones de pareja. Al contrario, cuando estamos con una pareja que no es tóxica, que no es dañina, nos sentimos muy bien, nos sentimos felices, estamos contentos en nuestro día a día, comenzamos a crecer, mejoramos, ¿sí? Hay cosas que nos hacen sentir que deseamos estar ahí. Y es mucho más, digamos que natural el ritmo incluso del tiempo. Cuando nos damos cuenta ya llevamos 2, 3, 5, 10 años en la organización y siempre estamos felices. Bueno, pues esta es una manera como en las relaciones de pareja, ¿no?, de sentirnos bien con la organización. Y la organización nos acoge, nos cuida, nos quiere de alguna manera, ¿no?
Y a veces pensamos, bueno, es que esa parte emocional es válida. O sea, somos trabajadores, no estamos ahí para que nos quieran. Esto es un cuestionamiento que yo me he hecho, ¿no? ¿De verdad? ¿Somos trabajadores o somos antes seres humanos que merecemos ese trato digno y cariñoso y sano? ¿Sí? Lamentablemente, en un mundo capitalista, en un mundo que lucha por la producción, que justifica los objetivos no importa cómo, ¿sí? Justifica cualquier cosa que dañe a los trabajadores, pues nos olvidamos de esa humanización que deberíamos de mantener. Entonces, yo creo que es importante que las organizaciones recuperen su salud y la salud emocional de los trabajadores, simplemente para hacernos más productivos y más felices, porque sí es interesante, pero se vuelven más productivos los trabajadores sanos y felices, los emocionalmente sanos. Y las organizaciones emocionalmente sanas también son altamente productivas. ¿Sí? Entonces, bueno, y otro aspecto importante, entonces las organizaciones que no son emocionalmente sanas, que son tóxicas, ¿cuáles son? ¿Sí? Porque podríamos decir de qué sector son. Bueno, están presentes en todos los sectores, pero es muy común que sean más bien de sectores donde hay una tecnología un poquito más básica, donde más se presentan. ¿Sí? Es otra de las características que tienen. Y bueno, dicho esto, Gio, pues creo que ya podemos concluir, no sé. ¿Falta alguien más? Es cierto lo que decías. De hecho, esto es uno de los objetivos del desarrollo organizacional, es trabajar en un ámbito sano y tomando en consideración las opiniones también de los trabajadores, ¿no? Para poder convivir bien y emocionalmente estables, ¿no? Tanto para la organización como para los trabajadores. Él te pide si puedes recomendar una actividad práctica para cambiar de manera progresiva los ambientes tóxicos. Bueno, yo creo que lo primero es buscar una asesoría adecuada que se dediquen a estos temas de la salud emocional en las organizaciones. Hay muchísimos consultores, incluso en la Universidad La Salle los tenemos, y que son muy buenos y que son muy capaces, porque una sola actividad sería difícil. Es todo un proceso. Y es un proceso complicado en un primer momento, pero se nota la mejoría. Como les decía, es como la terapia. Hay que ir cambiando poco a poco las organizaciones, pero se puede hacer. Muchas gracias, Isabel. Te agradezco tu participación y que hayas aceptado darnos este tema tan interesante. Gracias a ti, Gio. Ha sido, como siempre, muy placentero estar contigo y con toda la comunidad lasallista. Me encanta porque los valores de la comunidad lasallista son precisamente encarados y dirigidos a mantener la salud emocional de todos sus integrantes. Sí, exacto. La fe, la fraternidad y el servicio es lo que nos rige. Son valores muy, muy firmes. Y ciertamente por eso estamos aquí. Exacto. Pues gracias y les damos un agradecimiento por estar presente en esta conferencia. Les pedimos sigan atentos de las conferencias que tendrá más adelante la Universidad La Salle para ustedes. Y bueno, quien esté interesado en la maestría en desarrollo organizacional, les pedimos soliciten informes al correo giovanna.gomez@ulsapuebla.mx. Con gusto los atenderemos. Que pasen excelente tarde. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Isabel.